Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a ULACID por la invitación que nos hacen para compartir este summit. Creo que agarré el clic que no era. A ver. Sí, perdón. Muchísimas gracias, como decía ULACID, por esta invitación que nos hacen y poder estar aquí esta mañana con todos ustedes. Y bueno, yo feliz de estar acá. Como decían en la introducción, bueno, yo estaba hace 2 años más o menos me retiré a mi edad, que ya me tocaba, pero estaba disfrutando mi feliz retiro cuando me reclutaron para unirme a la Asociación Empresarial para el Desarrollo, lo cual después de meditarlo un poquito, pues asumí con un enorme gusto. Y es que yo creo, mis queridos amigos, que uno en esta vida y ya en la que uno está llegando, pues como ser humano pasamos por unas 3 etapas en la vida. Hay una primera etapa que es una etapa de aprendizaje, que como esponjitas absorbemos un montón de conocimiento de cuando hasta los más o menos 30 años, ¿vea? La primaria, secundaria, universidad. Pero luego viene una etapa de procrear, que es muy importante, quizás lo más relevante para nosotros como seres humanos, nuestra familia. Segundo, nuestros trabajos. Y si hacemos las cosas responsablemente, también diría yo que poder procrear nuestro patrimonio para que cuando llegue esta tercera edad estemos más tranquilos, mejor preparados. Pero yo creo que en esta tercera etapa de vida, que es la etapa que yo llamo de retribuir de todas las experiencias y aprendizajes que hemos acumulado durante nuestras 2 primeras etapas de vida y ponerlas al servicio de la sociedad desde la trinchera que hayamos escogido. Y yo en mi caso particular, a mis 60 años, escogí retribuir desde AED, porque queremos poner al servicio de todos los empresarios costarricenses y de la región centroamericana estos conocimientos. Y parte de lo que queremos pues compartirles hoy, yo lo que les voy a compartir es un poco mi viaje, que fue un viaje maravilloso que tuve en mi última compañía por la cual trabajé más de 20 años, FIFCO, y aprendí mucho. Y yo creo que tuve la mayor bendición, aparte de mi familia, fue haber tenido la dicha de poder contar con un equipo de colaboradores y ejecutivos excepcionales que me ayudaron y aprendimos muchísimo en el camino. Y eso es parte de lo que les quiero compartir. La presentación está en inglés, pero me disculpan por ello. Obviamente vamos a hacer la presentación, la hemos denominado un nuevo modelo de negocio a través de la transformación de nuestro propio liderazgo. Y esas dos, eh, digamos, al combinarlo, para mí es lo que quisiera hoy compartir con ustedes de nuestra experiencia. FIFCO, como ustedes saben, ha sido una empresa pública por más de 115 años, con más de 6,000 empleados y con ventas de 1.5 billones, compitiendo o participando en los negocios de bebidas, hospitalidad, retail y demás, con presencia en Centroamérica, Norteamérica, México, el Caribe. Y en ese tiempo forjamos el del 2000, lo ven en el 2003 al 2023, que fueron los 20 años que me tocó liderar esta organización. Pues bueno, en ese proceso forjamos alianzas importantes como Heineken, que en el año 2003 había comprado un 25%. Ustedes obviamente habrán leído en las noticias, recientemente Heineken decidió hacer ir por el remanente 75% de las acciones de esta compañía, la subsidiaria más importante en ese sentido. Pero también se hicieron otras alianzas no de participación, como Diageo en la parte de los destilados, PepsiCo en la parte de bebidas y Marriott en la parte de hospitalidad. Ese es el negocio que ahora le quedará nada más a FIFCO en ese sentido. Pero pasamos por en estos 20 años, si yo les pudiera resumir, pasamos por varios hitos en la historia. Y muy importante, en el año 2004 iniciamos poniendo la empresa lo más eficiente, y creo que ese es el rol que tenemos que hacer todos en nuestro negocio, poner la empresa sumamente eficiente. Luego pasamos por
una etapa que la llamamos del crecimiento. Le había tomado a la empresa 7 años duplicar el tamaño del negocio y nosotros le dijimos al equipo gerencial en el año 2006, queremos volver a duplicar el tamaño, pero en esta vez no nos va a tomar 7 años, queremos hacerlo, duplicar las ventas y las utilidades en 2 años. Y eso fue, digamos, con una condición que el 30% podría ser adquisiciones, pero el 70% tenía que ser crecimiento orgánico de la organización. Luego pasamos por una etapa importante de expansión, hicimos 4 adquisiciones en 18 meses, ingresamos en Estados Unidos, en México, en el negocio de vinos, destilados, y más recientemente con toda la transformación digital que le teníamos que dar a la organización. Pero quizás, y en este periodo de tiempo, logramos incrementar las ventas 10 veces de la compañía y la rentabilidad 7 veces. Y nuestros accionistas obviamente pues estaban contentos con estos resultados. Sin embargo, las 2 decisiones más importantes que tomamos en estos, y yo diría en la historia de la compañía, que fue muy relevante, fue en el año 2008 cuando decidimos convertirnos en una empresa de triple utilidad. ¿Qué quiere decir empresa de triple utilidad? Es que con la misma rigurosidad que medimos el éxito económico, haríamos exactamente lo mismo en las dimensiones sociales y ambientales, porque todas las empresas, no importa en qué negocio estemos participando en consumo masivo como FIFCO, podemos estar en empresas de agricultura, tecnología, desarrollo inmobiliarios, todos creamos huellas sociales y ambientales a la hora de hacer negocios. Lo importante es reconocer esas huellas y tomar la decisión de hacer algo al respecto. La otra decisión muy importante fue en el año 2014 cuando descubrimos el propósito superior de la organización. ¿Para qué existe la empresa? ¿Para qué estamos acá? Y cuando traducimos eso al nivel individual es, ¿para qué me levanto yo todas las mañanas a dar lo mejor de mí? Eso es tener un propósito. Y esa decisión del 2014 verdaderamente fue un antes y un después, porque como organización nos humanizó. Pero ¿por qué tenemos que evolucionar a un nuevo modelo de negocios? Y vean, por lo menos en mi caso personal, cuando yo fui a la universidad, a mí me enseñaron una cosa fundamental. De las cosas que más aprendí era en la escuela de negocios es que teníamos que maximizar las utilidades de nuestra organización, de nuestra empresa en beneficio de nuestros accionistas. Y para mí ese concepto está absolutamente obsoleto. Tenemos que evolucionar como modelo de negocio a algo que quisiera referirme como el capitalismo holístico. Uno que aprende a compartir de una mejor manera el valor o la riqueza que creamos con todos nuestros públicos de interés. Todos nuestros públicos de interés. Empleados, proveedores, accionistas, consumidores, la sociedad en general. Y no me malinterpreten, el accionista siempre va a ser absolutamente importante, pero no debe ser el único. ¿Pero por qué tenemos que hacer esto? Porque estamos viviendo en una sociedad que tiene demasiados retos sociales y ambientales, desde malnutrición, inequidad, pobreza, y muchos de los temas que nos agobian con el cambio climático. Y definitivamente nosotros desde el sector privado tenemos que jugar aquí un rol fundamental, porque nuestros gobiernos de turno no van a tener todas las capacidades ni los recursos para lidiar con cada uno de estos grandes temas que nos agobian. Pero sí, la empresa privada tiene un rol fundamental que jugar aquí. Mucho más allá de generar empleos, de pagar los impuestos que nos corresponden o pagar los dividendos a nuestros accionistas. Como mínimo, tenemos que aprender a identificar esas huellas sociales y ambientales que estamos generando a la hora de hacer negocios. Quiero compartirles a ustedes una analogía entre una oruga que evoluciona a una mariposa a través del proceso que conocemos como la metamorfosis. Y pareciera ser que la oruga, en su corta vida de tiempo que tiene un objetivo, es de comer y comer y comer hasta la saciedad. Y en el otro lado tenemos a la mariposa, que además de ser un animalito muy bello, tiene una función fundamental, que es
comparte su alimentación con todos los que le rodean a través del proceso que conocemos como la polinización. Y yo me atrevería a argumentar con ustedes que la gran mayoría de las empresas en este mundo hoy, el único objetivo que tienen es de hacer la mayor cantidad de dinero posible, extrayendo todo lo que puedan a través usando los recursos naturales de nuestro planeta y muchas veces, a veces, también de su propia gente. Y nosotros como líderes empresariales o futuros líderes empresariales, tenemos aquí una decisión fundamental que tomar: seguir operando como orugas o evolucionar como mariposas, compartiendo el valor o la riqueza que creamos de una mejor manera. Y eso es una decisión que cada uno de nosotros podemos tomar y decidir de qué manera quiero seguir viviendo mi vida o representar a esas compañías para las cuales tomé la decisión de trabajar, que por cierto es donde pasamos la mayor cantidad de tiempo en nuestras compañías. De regreso al año 2008, ¿qué fue lo que realmente hicimos en el 2008 con el acompañamiento de nuestro equipo? Pues bueno, lo que hicimos fue una decisión que parece muy sencilla, pero es sumamente relevante e importante. Todas las empresas tenemos una estrategia de negocio, dónde queremos jugar, cómo queremos ganar, qué capacidades requerimos para ser exitosos en la implementación de nuestra estrategia. Y la gran mayoría de empresas también tenemos una estrategia de responsabilidad social empresarial. Y lo que nosotros hicimos básicamente fue fusionar ambas para convertirnos en esta empresa de triple utilidad y llevarlo al centro de la estrategia de la empresa. No delegarlo a un departamento, ni mucho menos. Extraerse esa estrategia desde lo más alto de la organización y desde ahí poder entonces incursionar. Básicamente, al final del día lo que queríamos hacer es, y quizás uno de los mensajes más importantes que les quiero dar es que tenemos que aprender a crear valor económico, social, ambiental de una manera simultánea y no una a expensas de la otra. Pero en el año 2008, nosotros no teníamos un libro o no teníamos un consultor que nos dijera cómo podemos entonces implementar esta estrategia de triple utilidad en nuestra organización. Entonces nosotros lo que hicimos, con el apoyo de nuestro equipo gerencial, fue desarrollar una receta casera con 5 pasos que por 20 años los aplicamos consistentemente año con año. Ok, y esta receta pues es la que quiero compartir con todos ustedes el día de hoy. No es la receta de la cerveza, que esa no, bueno, ahora ya Jánica la tiene, pero digamos, esta receta sí me parece relevante poderla compartir con cada uno de ustedes. Lo primero es tener un diálogo sistemático con nuestros públicos de interés. Y créanme que es el paso más importante que tenemos que hacer. Y salir a preguntarle a nuestros públicos de interés qué esperan de nosotros como una empresa socialmente responsable. ¿Qué son las cosas buenas que hacemos, pero también qué son las áreas que no estamos haciendo tan bien y que requieren de mejoras? Y por públicos de interés me refiero, por supuesto, a nuestros empleados o colaboradores, a nuestros clientes, a nuestros consumidores, a los proveedores, a las ONG, a los que nos regulan, accionistas, miembros del Poder Ejecutivo, el Congreso, etc. Y créanme, salir a hacer una consulta a los públicos de interés es un acto de valentía, porque muchas veces nos van a decir cosas que no queremos escuchar. Y está en cada uno de nosotros como líderes entender qué es lo que la sociedad espera de nosotros como empresa socialmente responsable. Y una vez que obtenemos esa información, se vuelve la materia prima relevante y te da claridad en qué hay que enfocarse y en qué no hay que enfocarse. Y poner esa retroalimentación, el paso número 2, que es ponerlo al servicio de todos los líderes
incluyendo los miembros de tu junta directiva o los que te regulan. Porque entonces queremos compartir esa información para que sea un problema de todos y no solamente del que está liderando la organización. Y entonces decidir qué tenemos que hacer al respecto. En el caso de FIFCO, en el 2008 nos dijeron 4 cosas fundamentales. La primera y la más difícil era el consumo nocivo de bebidas alcohólicas. Y las ONGs o las madres en esos focus groups que hicimos inicialmente, vean, nos decían, mire, yo odio a su compañía, es que la odio porque lo único que está tratando de hacer es emborrachar a mis hijos y por eso nunca me va a gustar esa empresa o la cervecería. Esas botellas que vemos ahí flotando en las botellas de plástico por el negocio de refrescos que teníamos. Esa fue otra huella muy importante de los desechos sólidos. ¿Qué van a hacer ustedes al respecto con toda esa contaminación que están causando? El agua, se están llevando el agua de nuestras comunidades. Las emisiones de carbono, todos esos camiones, 500 camiones dando vueltas por el país, sus plantas de producción, etcétera, etcétera. Teníamos 4 huellas muy grandes. Nos salió 2 años después otra, que fue la obesidad infantil por el contenido calórico de nuestras bebidas no alcohólicas, para darles algunos ejemplos. Entonces, señores, y así como FIFCO, estoy seguro que todas las empresas que podamos representar tenemos huellas, pero hay que tener coraje para salir, escuchar. Escuchar es una cosa, pero lo más relevante, entonces, ¿qué hago yo con eso? Esa información. Porque lo peor es escuchar y luego quedarse calladito. Y que estuve tentado a quedarme callado y que el otro CEO viniera y lidiara con todos esos problemas, ¿no? El tercer paso que hicimos fue establecer entonces objetivos medibles. Porque normalmente en las 3 dimensiones, normalmente lo hacemos en la dimensión económica, siempre todas las organizaciones, cuántas utilidades, cuánta participación de mercado, etcétera, etcétera. Y aquí lo importante que hicimos fue poner métricas específicas para atender las huellas sociales y ambientales. Cómo mejorar el consumo, el patrón del consumo costarricense, que hicimos toda una estrategia con una ONG de Canadá que nos apoyó en ese conocimiento. Nos declaramos, dijimos en el año 2008, nos vamos a convertir en una empresa cero desechos sólidos para el año 2011. No volverá a salir una bolsa de basura a un botadero. Para el año 2012 nos convertiremos en una empresa agua neutral. Para el año 2017 nos convertiremos en una empresa carbono neutral. Y cada una de estas metas, sin saber cómo lograrlo, pero nos acompañamos, buscamos quién tiene la mejor práctica en qué lugar del mundo y la fuimos, la buscamos y la tropicalizamos en Costa Rica. Y cada uno de estos objetivos lo fuimos alineando. Y lo más relevante que hicimos, que el cuarto, fue alinear la compensación o remuneración de nuestros líderes y ejecutivos a lograr los objetivos anualmente en ese sentido. Y yo siempre digo que cuando uno le toca la billetera a los ejecutivos y a los líderes de la organización, todo cambia, los comportamientos cambian. Y nosotros pasamos a pagar 100% métricas económicas a un 60%. Le bajamos el peso a la dimensión económica e introdujimos un 40% de objetivos medibles, 30% en la dimensión social y 10% en la dimensión ambiental. Y ese día, 2008, todo cambió. La conversación y la decisión más difícil con la junta directiva fue un voto complicado, pero al final votaron a favor de cambiar la remuneración. 2008, en medio de una crisis inmobiliaria que estaba viviendo, que era complicado tomar esa decisión, pero bueno, cuando se tomó esa decisión, yo creo que fue de la mejor decisión y la verdad muy orgullosos de que esa decisión la hubiéramos podido tomar desde ese entonces y se mantuvo hasta la fecha. Y la quinta, que es reportar a la sociedad, porque cuando uno se compromete y reporta a la sociedad,
públicamente, haces compromisos como los que les acabo de mencionar, ahí no hay vuelta atrás, porque uno moviliza la organización para lograr esos objetivos que te estás planteando. Si uno no hace eso, son bonitas intenciones en ese sentido. Y quiero pasar a la segunda decisión, para mí más relevante que se tomó, que fue en el año 2014, cuando descubrimos el propósito superior de nuestra organización. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué tal vez se preguntarían ustedes de la importancia de esto? Antes de darles el porqué de la importancia, el cómo tenemos que descubrir ese propósito superior, porque esto no es írselo a delegar a una agencia de publicidad, con el respeto si hay alguien aquí en una agencia de publicidad, pero esto es un proceso de introspección que hay que ir y entender desde los fundadores de tu empresa por qué crearon ese negocio. Y ojalá poder compartir ese proceso de introspección con líderes que representen la diversidad de tu empresa para tener puntos de vista. En el caso nuestro teníamos operaciones en muchos países, trajimos gente de varios países que también nos pudieran dar aspectos importantes en ese sentido. Y al final del día, tal vez lo más importante de los aprendizajes, y yo les digo que el propósito superior de una organización es cuando descubrimos la razón de existir. En el caso de FIFCO fue compartir con el mundo una mejor forma de vivir. Ese fue el propósito que salió de todo este proceso de introspección, que nos fuimos a un lugar 3 días a oírnos, a escuchar a los unos a los otros, y salió ese mensaje muy poderoso, porque al final del día el propósito te humaniza como organización, es como una goma que te junta a todos los colaboradores, no importa en qué lugar de geografía estés, en qué compañía pertenezcas, es algo que nos interesa a todos y nos moviliza a todos de la mejor manera. Y si nosotros hacemos bien ese proceso y tenemos la claridad de que para qué me levanto todas las mañanas a venir a trabajar, eso te humaniza como organización, créanme. Y nosotros en nuestras organizaciones pasamos muchísimo tiempo. Yo les diría que la mayor cantidad del tiempo, por lo menos con los líderes de la organización, hablando de temas de estrategia, pensando y repasando y cambiándola y mejorándola y la visión hacia dónde vamos, y se nos van las semanas, meses, y todas esas conversaciones son muy importantes. Pero mi mayor aprendizaje ha sido que las estrategias, las visiones de una empresa conectan con la cabeza o el cerebro de tus colaboradores. El propósito, si lo hacemos bien, te conecta con el corazón de tus colaboradores, y hay una enorme, gigantesca diferencia. Y mi aprendizaje que quiero compartirles el día de hoy es que si nosotros genuinamente nos ganamos el corazón de nuestros colaboradores, vamos a tener sus mentes para siempre y no de la otra manera. Gánate el corazón de cada uno de los que trabajan en tu empresa, y ellos, con un propósito claro, van a estar dispuestos a subir el monte Chirripó, no una vez al año, todos los días, porque la tienen clarita. ¿Para qué estoy acá? Y cuando nos pasó eso en el año 2014, nos llevó a una transformación del liderazgo. Habíamos estado ahí caminando en los temas de cultura y liderazgo, pero realmente yo les quiero compartir. Ustedes saben que la cultura mueve el desempeño. Si uno logra realmente impactar la cultura correctamente, el desempeño de cualquier organización se dispara. Pero hay 3 elementos fundamentales para forjar la cultura de una organización. Primero, tener un propósito superior. Segundo, tener valores. ¿Cuáles son esos valores o esos principios guía? ¿Para qué estamos? Y también es tan importante definir para qué no soy y qué no represento.
y también tener un modelo de liderazgo. ¿Qué quiere decir un modelo de liderazgo? Es cómo actuamos cuando estamos juntos. Cómo actuamos cuando estamos juntos. Porque hay líderes bien vivillos que juegan muy bien para arriba, pero para abajo, desastre. O para los pares. Y eso nos fue llevando a este concepto que les quiero compartir, de que yo creo y soy fiel creyente que el líder que esta humanidad necesita en el siglo XXI en el cual estamos es el líder holístico. Y yo en mis últimos años pasé la mayor cantidad de mi tiempo aprendiendo y desarrollando a mis líderes. Ya no era tanto vender una caja de cerveza o de refrescos y demás. Era cómo puedo ayudarles a mis líderes, a mis ejecutivos, para que se conviertan en lo que denomino aquí en un líder holístico. Primero, este líder holístico tiene ciertas características, pero para mí lo más importante inicia con tener un propósito. Descubrir cuál es el segundo día más importante de nuestras vidas. El primero, el día que nacemos. El segundo, el día que descubro por qué estoy aquí yo en este mundo. Créame, hay un estudio del Harvard Business Review reciente de hace unos 5 años. Dice que el 68% de los seres humanos pasamos en esta vida sin descubrir para qué estoy yo en este mundo. Yo les quiero decir una cosa, cuando uno descubre su propósito personal de vida, es la persona más feliz, más realizada, con una energía inagotable. Y si ese propósito personal de uno de vida de alguna manera se sincroniza con el propósito superior de la organización, es cuando la magia pasa en las organizaciones. En el proceso podemos perder algunos líderes o compañeros, porque bueno, descubrieron el propósito y me pasó, algunos querían ser músicos, otros profesores, y se nos fueron como 8 o 10. Pero gracias, don Ramón, porque ya descubrí que era lo que yo quería hacer. Y la tengo clarita. Pero la gran mayoría se quedan contigo. Y si tienen un propósito superior, wow. Y se conecta con el de la organización, todavía mejor. Pero además de tener un propósito, ese líder es un líder consciente, solidario, siempre dispuesto a ayudar al más necesitado, al más vulnerable. Es un líder que piensa sistémicamente, sabe sus decisiones cómo impactan al colectivo, sabe anteponer el bien colectivo antes que el bien individual. Es un líder que tiene una fe inquebrantable, está conectado con algún Dios, el que sea, pero es una persona que sabe distinguir el bien del mal. Tiene coraje a la hora de tomar decisiones este líder. Es resiliente ante la adversidad. Ese líder es el que nos levanta el espíritu cuando más lo necesitamos. ¿Cuántos de esos líderes tenemos nosotros en nuestras organizaciones y no los hemos identificado? ¿O qué me hace falta a mí como líder parecerme más a ese líder? Y en nuestras organizaciones, este líder aprende a moverse de estructuras jerárquicas que nos rodeamos con yes man, yes woman, gente que hacen lo que yo digo y empiezan y aprenden a trabajar en ecosistemas en donde él no es el líder, es un facilitador del proceso. Ese líder tiene la sabiduría de rodearse de talento divergente en género, en profesiones. Se rodea de gente que piensa diferente a él. Y yo les garantizo, cuando uno hace eso, salen las mejores ideas para los problemas o oportunidades que estamos tratando de resolver. Yo en FIFCO
Lideré la empresa desde aquel lugar, mis primeros 8 años, 9 años. Al principio me fue muy bien. Después empecé a batir barro. Las cosas no me estaban saliendo como quería. Y tuve un ángel en el camino que me acompañó, mi directora de talento, y me dice: Ramón, si seguís liderando esta empresa, vamos a seguir batiendo barro. Entonces yo tuve que hacer un examen de introspección y oír mis debilidades, las cosas que no eran tan buenas, etc. Y pasé con un coaching y todo un proceso. A veces no es bonito, pero hay que tener la humildad de reconocer, cambiar para mejor. Y fue hasta entonces que cambié mi forma con toda la retroalimentación que nos daban. Aprendí a liderar desde un mejor lugar y ahí volvimos a disparar como organización. Y yo no les puedo dejar de compartir porque muchas veces venimos de algún lado y yo creo muchísimo en que los líderes de hoy necesitamos liderar y sobre todo con las generaciones más jóvenes en ese sentido. Siempre vamos a tener las estructuras en una organización, pero es como lideramos desde un lugar diferente. Y con esto, para ir cerrando, 20 segundos, pues lo que quería pues compartirles es que para que este nuevo modelo de capitalismo florezca en cualquier organización, solo y solo sí lo vamos a lograr si podemos trabajar desde un lugar diferente a través de estas características del liderazgo holístico. Y para cerrarlos quiero dejar con una analogía, o más que una analogía, perdón, con una reflexión. Al principio nos compartían, ¿verdad? Yo, al igual que muchos de ustedes, yo creo que estamos viviendo en un mundo de una enorme incertidumbre, ¿verdad? Cuando prendemos la televisión, las noticias, leemos noticias, lo que sea, wow, todo lo que está pasando ahí afuera. Y yo creo que nosotros tenemos que elevar en la forma en que estamos trabajando o liderando en nuestras organizaciones y ojalá abrazar más los principios de un capitalismo holístico. Yo creo que en medio de la tempestad en la que estamos tenemos que buscar un faro de luz en medio de esta tempestad, buscarnos los unos a los otros, apoyarnos los unos a los otros como estos foros que están haciendo aquí del Summit. Jamás podemos renunciar a los valores que nos inculcaron nuestros abuelitos, nuestros padres, al coraje de nuestras convicciones. Tenemos que aprender a sanar las diferencias y no a explotar las diferencias como muchos tratan de hacer. Y yo siempre digo, ya lo que no podamos controlar, pues dejémoslo en manos de Dios. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias a don Ramón Mendiola. Ahora vamos a nuestro segmento de preguntas. Les voy a solicitar que por favor en el código QR que tienen acá en pantalla para realizar las consultas a don Ramón. Si no tienen, mejor. Recordarles que este Summit Futuro Sostenible es organizado por ULACID con el apoyo de la Alianza Empresarial para el Desarrollo AED y con el capítulo local de United Way. Ya casi seguimos con el primer conversatorio. Esperamos sus consultas y todo el largo de la jornada vamos a realizar esta mecánica para que tengan el código QR por ahí para las consultas a nuestros speakers. Tenemos la primera consulta, dice, ¿cuáles son los 3 principales consejos para ser un líder exitoso? Muchas gracias. Bueno, yo diría, primero es
tener la sabiduría de rodearse de gente más inteligente que uno en los respectivos, en la posición que uno tenga. Si te toca ir liderando, pues yo siempre dije o traté de rodearme con gente que fuera mucho más inteligente. Uno puede estar bueno en mercadeo o en alguna función específica, pero la clave está en cómo conformamos esos equipos. Y yo creo que nos toca en ese sentido marcar el norte. Muy importante que los que trabajan contigo tengan claridad hacia dónde quieres ir y luego convencerlos todos los días de que motivarlos, de que ese es el camino a seguir y marcar el camino, socializar las ideas. Uno puede tener buenas ideas, vos como líder, pero lo más lindo es abrir los espacios para co-crear soluciones. Si tenés buenos líderes, si tenés solo yes man and yes woman, no te va a funcionar, porque vos sos el dictador, por decirlo de esa manera. Entonces, para mí, como temas de cómo liderar, creo que esos han sido de mis aprendizajes, esa sabiduría de rodearse con un talento bueno, excelente. ¿Cómo lo lideras? Empecemos por siempre co-crear las ideas, socializarlas. Te va a durar un poquito más, pero el output es significativamente mejor y marcar el norte, hacia dónde vamos, cómo los motivamos y movilizamos. La segunda pregunta, ¿qué líder ha influido de manera significativa en su desarrollo profesional? ¿Por qué? Bueno, tengo un gran amigo, él es un hindú, se llama Subir Rangam, para mí ha sido mi mentor. Él me escuchó en un foro económico mundial que me tomó, que tenía que participar en el año 2011 en China, era el Summer Davos que le llaman, y yo fui a presentar lo que estábamos haciendo en materia de sostenibilidad, y a él le impactó tremendamente el tema de la compensación, porque nunca lo había escuchado y nunca había visto cómo una empresa lo había alineado. Pero él es un decano importante en una universidad en INSEAD, en Francia, y él fue el que me empujó a decir, Ramón, lo que ustedes han hecho desde este pequeño país que se llama Costa Rica es increíble y tú tienes que compartir esto. Entonces me impulsó, me provocó, me hizo escribir libros, participar con grandes personas, y a mí eso me da un miedo terrible, porque yo estaba manejando una empresa y hablar con académicos, sociólogos o filósofos pues no era nada que a mí me gustara o me sintiera confortable, pero uno aprende. Y yo lo que siempre decía, uno como empresario, a veces los académicos hablan mucho, piensan muchísimo y tienen que pensar, para eso son, pero a uno tienes que aterrizar las cosas, y a mí me gusta aterrizar, y ahí fue donde aprendí muchísimo, no solo en la parte más intelectual, pero también cómo podemos ayudar desde esos lugares y que la sociedad logre avanzar en ese sentido. Y eso es parte de lo que me motivó a estar hoy en AED, desde este lugar, cuando se me dio la oportunidad. Este líder para mí es de las personas más influyentes, y siempre hay que tener estos ángeles alrededor de uno, que Dios se los pone en el camino, la verdad, y poder ser una mejor persona, que al final eso, pues para mí eso es el valor más importante en esto, siempre cómo podemos superarnos y poner nuestro conocimiento al servicio de los demás. Gracias por habernos acompañado en el Summit Futuro Sostenible, que fue organizado por ULACIT y la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Síganos en redes sociales como ULACIT. Hasta la próxima edición.